Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es de semiología del aparato reproductor femenino. Es básicamente cómo tenemos que hacer la historia clínica, la anamnesis y todas las partes de lo que es la historia clínica en lo que es la especialidad de ginecología y obstetricia, u obstetricia y ginecología. Esto lo van a llevar, pues, es un curso aparte. Obstetricia y ginecología, como saben, es casi ya, creo que en la mayoría de universidades, en ciclos mucho más avanzados, ¿no? Bueno, buenos días. Ay, perdón. Ok, les estaba diciendo que hoy día vamos a ver lo que es semiología del aparato reproductor femenino. Más que todo enfocarnos en cuanto a la parte de... Uy, ¿qué está pasando? Un momentito, por favor. Ok, entonces pues vamos a ver lo que es la manera adecuada de hacer la semiología del sistema reproductor femenino, que es en ginecología y obstetricia, cómo es que cuando ustedes entren en esa especialidad, qué cosas tienen que preguntar, más o menos qué motivos de consulta o qué trastornos llegan a consulta frecuentemente. Entonces, esas cositas relacionadas a semiología vamos a ver hoy día. Y pues, en este caso, lo primero, y como en todas las clases, tenemos que ir por partes conforme a lo que es la historia clínica. En este caso, la primera parte de la historia clínica sabemos que es la anamnesis, y dentro de lo que es la anamnesis, algunos motivos de consulta más frecuentemente que van a ver en lo que es esta especialidad es el flujo genital, algunos trastornos menstruales, como lo que es la amenorrea, dismenorrea, dolor menstrual, que es uno de los motivos frecuentes también, el síndrome disfórico premenstrual. Esto está asociado junto con lo que es psiquiatría. En estos casos, pues aparte de preguntar los motivos de consulta, también tenemos que ver lo que son los antecedentes. En estos casos, preguntarle pues a la paciente. Ya ustedes saben que dentro de los antecedentes hay que preguntar antecedentes familiares, porque pues hay algunos pacientes que tienen antecedentes familiares en cuanto a probables patologías relacionadas a esta especialidad, pero también existen otros antecedentes como lo que es la diabetes, por ejemplo. Y cuando ustedes entren a esta especialidad de lleno, van a ver que la diabetes mellitus en realidad altera bastante lo que es el sistema reproductor femenino en algunas ocasiones, tanto así que puede alterar también o puede hacer que aparezcan algunos trastornos menstruales, ¿no? El tener antecedentes patológicos como lo que es la diabetes mellitus, porque la diabetes tiene dentro de su fisiopatología la alteración de lo que es algunos estrógenos, puede alterarlo. Entonces, esos, cuando alteran lo que son las hormonas de la fisiología del sistema o de la mujer, pues esas alteraciones provocan ya lo que son las existencias de las patologías. Exacto, Lourdes. Y también dentro de lo que son los antecedentes patológicos, pues hay que preguntar el SOP, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, porque también son otras patologías. Y de hecho el síndrome de ovario poliquístico está relacionado bastante con lo que es diabetes mellitus, por ejemplo, lo suelen relacionar, fisiopatología. Entonces, todas esas cositas, pues hay que preguntar en cuanto a antecedentes patológicos y familiares a las pacientes. También otros antecedentes que pueden preguntar en estos casos, pues sería sus, el ciclo menstrual, por ejemplo, si sabe exactamente qué días le viene la menstruación,
si es un ciclo menstrual regular, irregular, si es que es mensual. eh, por ahí, como les digo, hay algunos trastornos menstruales que hacen que la mujer vaya a consulta, ¿no? Porque de repente no le viene la menstruación y esa es la menorrea que más adelante lo vamos a ver en qué más o menos consiste. Otros antecedentes muy importantes y que cuando vayan a esta especialidad les van a preguntar en el primer día de práctica es los antecedentes, o sea, ¿qué preguntas ustedes harían a las pacientes? Por ejemplo, en cuanto a embarazos, también deben de preguntar para que sepan cuántos embarazos tuvo, de sus embarazos, si es que todos nacieron vivos, de pronto por ahí tuvo algún aborto o alguno no pudo nacer. Entonces, esos tipos de antecedentes, el preguntar también la última fecha de relación sexual es importante en los pacientes de esta especialidad, así también como preguntarle pues cuándo fue el inicio de la actividad, de los inicios sexuales, ¿no? De las actividades sexuales. ¿Cuántas parejas tuvo o tiene? Y más o menos, aunque parezca ilógico la pregunta, pero es importante porque también hay que preguntarle a las pacientes el número de parejas sexuales que tiene o que tuvo hasta ese momento, ¿no? Porque existen, pues, personas que tienen o que tuvieron este número de parejas elevadas o altas, por ejemplo, 10, 11, 12. Entonces, eso, el tener bastante cantidad de parejas sexuales, pues, expone bastante a la mujer a ser propensa frente a otras enfermedades. Sabrán que si les digo eso también tienen que preguntar el trabajo, ¿no? Porque pues existen mujeres que trabajan en el rubro de lo que son actividades sexuales y pues estas mujeres a veces pues vienen con ciertos manifestaciones clínicas que pueden por ahí su trabajo, el hecho de saber dónde trabaja nos puede ayudar a nosotros bastante a saber más o menos de qué patología podría estar presentando la paciente en ese momento y mandarle a sacar exámenes para poder diagnosticar ya de una manera afirmativa o confirmada. Entonces, luego de hacer la anamnesis, un momentito, por favor. Ok, entonces luego de hacer lo que es la anamnesis, pasamos a lo que es pues prácticamente el examen físico. Pero antes de hablar de lo que es el examen físico, básicamente tenemos que ver cada uno de los motivos de consulta que les estaba diciendo. Y uno de ellos pues es el flujo genital. Ahora, una pregunta así súper sencilla, que es como para que me respondan con sí o un no, no. O para que elijan, mejor dicho. ¿A ustedes les parece bien ambas imágenes? ¿O piensan que alguno es patológico y el otro no lo es? ¿O los dos son patológicos? O sea, los dos son enfermos, no están enfermos.
es la que está, la segunda foto es la que está patológica. Vamos a ver más adelante más o menos de qué enfermedad se podría tratar. Y en este caso, pues la primera sería un flujo genital fisiológico. Y esto les muestro, pues, porque cuando ustedes vayan a prácticas de esta especialidad, a veces vienen, no se sabe qué tipos de pacientes van a venir en el momento en el que están haciendo sus prácticas. Entonces, por ahí pueden venir pacientes que se tiene que hacer, por ejemplo, lo que es la especuloscopía con el espéculo, ¿no? Para poder ver. Entonces, muchos docentes en la práctica les van a mostrar cómo es que se ve el cuello uterino o qué es lo que están viendo ahí. Entonces, ustedes lo van a ver y el docente les va a preguntar lo mismo que yo les estoy preguntando. Si lo que están viendo ahí es normal o no normal, dependiendo del criterio de ustedes, ¿no? Entonces, esas cosas, cada cosa que ustedes vean, el profesor les va a pedir que describan o que ustedes digan su manera de cómo están viendo, ¿no? Si es patológico o no, de cómo se está presentando la paciente en ese momento. Entonces, el flujo genital es normal en todas las mujeres. Todas las mujeres tienen un flujo genital porque es algo fisiológico, es parte, sabrán que la anatomía de la mujer tiene un pH. Tiene que estar ese pH dentro de lo normal, que es de 6 a 7 más o menos. Pero a veces el pH se altera y cuando se altera ese pH hace que aparezca lo que es el flujo genital. Y el flujo genital cuando aparece y se hace abundante, es decir, está habiendo un aumento anormal, ya se pasa a denominar lo que es la leucorrea. Entonces, siempre que les hablen de flujo genital o siempre que ustedes hablen de flujo genital, se están refiriendo a algo normal, porque todas tienen flujo genital. Cuando ya hablan de ese aumento abundante, ya no hablen de flujo genital, sino más bien hablen con el término adecuado, que en este caso sería la leucorrea. Entonces, todo el mundo sabe que cuando hablan de leucorrea es porque básicamente me estás diciendo que es una paciente que tiene el flujo genital aumentado, por tanto su pH también pues está alterado. Entonces, pues como están viendo acá en esta definición, esta leucorrea es persistente y objetivamente demostrable, por tanto, viene a ser un signo porque como es demostrable mediante lo que es la especuloscopía que más adelante vamos a ver, tú puedes ver el cuello uterino y cuando tú veas el cuello uterino se va a ver esa leucorrea abundante en el cuello uterino y a veces también cuando tú sacas el espéculo, esa leucorrea se queda como que ahí impregnada en el espéculo, entonces se puede demostrar mediante lo que es el examen físico. Entonces, pues son parte de las secreciones del aparato genital, pero ya alterado. Entonces, algo rapidísimo que quiero que sepan y que les van a preguntar más adelante, de pronto por ahí Hola, algún... Uy, ok. De pronto por ahí hay algún docente que les pueda preguntar al momento que ustedes vayan a hacer semiología, pero más que todo, esta semiología no lo van a ver en semiología como tal, lo van a ver en la especialidad de ese rubro. Lo que pasa es que acá en la academia estamos tomando este tema como para que ustedes ya tengan una base para cuando lleven la especialidad en su universidad y sepan cómo hacer todo esto. Entonces, pues lo que yo les voy a explicar ahora, les van a explicar cuando lleven obstetricia y ginecología. Entonces, básicamente lo poco que les quiero explicar para que no se me confundan es la fisiología del flujo genital, porque esa es una pregunta de examen de esta especialidad, obstetricia y ginecología, también de práctica y todo. Entonces tienen que saber. Y es que existen dos tipos de hormonas que ayudan bastante y que siempre lo van a escuchar en lo que es la mujer. Uno es el estrógeno y otro es el progestágeno, lo que es la progesterona. No sabrán que cuando ésta se altera, empiezan a aparecer diversas patologías en lo que es la mujer.
Y en el flujo genital, ¿por qué es importante? Porque como les dije, el flujo genital va a ser normal en todas las mujeres. Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué momento el flujo genital fisiológico empieza a aumentar, es antes del ciclo menstrual. Antes del ciclo menstrual, las mujeres, por lo que es el estrógeno, empiezan a tener el flujo genital un poco más frecuentemente y un poco más aumentado, pero es que tampoco tiene que ser tanto y es normal antes del ciclo menstrual. Cuando el ciclo menstrual acaba, es decir, cuando ya pasen los 7 días, hay algunas mujeres que por ahí menstruan 4 o 5 días, ¿no? Lo normal, siempre les van a preguntar, ay, qué feo, siempre les van a preguntar cuánto es lo normal en cuanto a los días de menstruación, pues es de 3 a 7. Mayor a los 7 días ya es un trastorno menstrual porque hay bastante aumento de lo que es la menstruación y menor a 3 días. Otros lo consideran 2. Es ya de menor cantidad en lo que es eh, en cuanto a tiempo de lo que es la menstruación. Entonces, estos son los días normales de lo que es la menstruación. Pero como les dije, cuando el ciclo menstrual acaba, em, el flujo genital, por tanto, deja de ser aumentado, sino que más bien ya empieza a disminuir hasta que desaparezca y nuevamente vuelve a su ciclo cuando el ciclo menstrual está a punto de empezar. Eso es lo normal. Ahora, ¿por qué es que el ciclo menstrual aumenta? Por el estrógeno. Recuerden que, perdón, el flujo genital. Recuerden que antes de lo que es la menstruación, siempre va a venir flujo genital en la mujer, un poco aumentado por la acción de esta hormona, del estrógeno, y desaparece luego del ciclo menstrual por el progestágeno, por la progesterona, es decir, que el estrógeno ya deja de hacer su trabajo porque ya ha aumentado antes de, y luego aparece lo que es la progesterona luego del ciclo para hacer que este flujo genital empiece a disminuir hasta el punto que desaparezca. Entonces, por eso es que el estrógeno y la progesterona empieza a desaparecer. Esto hace el aumento o la aparición y esto hace la desaparición o la disminución del flujo genital. Entonces, ¿en qué momentos el flujo genital deja fisiológicamente de reproducirse o de producirse en este caso, ¿no? Son en las mujeres que ya empiezan a tener, que son mayores de edad. ¿Cómo se les llama a esas mujeres? Menopáusicas. Entonces, a las mujeres que son menopáusicas, y eso también es otro motivo de consulta, es la sequedad en la parte íntima de la mujer. Y es que verdaderamente se seca porque el flujo genital tiene dos funciones. El lubricar, eh, en este caso pues la vagina de la mujer, y la otra es la protección frente a lo que son los agentes patógenos, no las bacterias, todo. Entonces, el flujo genital tiene esas funciones y hay bacterias que son parte del ambiente vaginal y son normales, son los lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias que viven ahí y que ayudan pues a la eliminación de lo que son algunas patologías o microbios externos que pueden ingresar. Y esas son las funciones del flujo genital. Entonces, en la mujer reproductiva, en las mujeres jóvenes, el flujo genital está haciendo su función adecuadamente. Por eso es que no sienten esa resequedad. Sin embargo, en las mujeres menopáusicas ya hay resequedad en lo que es la vagina. No, entonces las mujeres menopáusicas muchas veces vienen a consulta por eso, porque esa sequedad, como no está lubricando lo que es la vagina, lo que hace esa sequedad es producir prurito, producir dolor y hasta se pueden producir heridas, porque como pica y como duele, pues lo que hacen las pacientes son el rascado, ¿no? Entonces, este flujo genital,
por tanto empieza a disminuir en las mujeres menopáusicas, en las mujeres ya mayores, que están en edad no reproductiva. ¿Y eso por qué es? En este caso, en las mujeres menopáusicas, ¿ustedes cuál creen que está ya activado, el estrógeno o lo que es la progesterona? Con lo que les he explicado. Porque esas son dos hormonas muy importantes. Exacto, la progesterona. La progesterona es la que está activada en las mujeres en edad no reproductiva. Porque esta progesterona ya hace que desaparezca el flujo genital. Entonces, en las mujeres siempre que les pregunte, acuérdense esto de mí porque les va a preguntar, en las mujeres menopáusicas, la hormona fisiológica, porque es normal, que está haciendo que, que el flujo genital desaparezca o disminuya ya, este, es la progesterona. En esos casos, en estas mujeres, lo que se le hace es darle cremas, ¿no? Cremas para desaparecer su prurito, su dolor, y algunas cremas lubricativas también, porque recordemos que ya fisiológicamente estas mujeres van a tener de por sí activados esta hormona y por tanto van a tener esa resequedad, entonces hay que ayudarles con medicamentos. Hay algunas que te pueden preguntar por ahí si es que esto va a desaparecer o si es que van a volver a lubricar, ¿no? Entonces, la respuesta es no, o sea, ya no, porque en realidad es algo, es un ciclo o es cómo funciona el cuerpo humano. No, la única manera de ayudar a estas pacientes es mediante las cremas. Y lo van a ver en esta especialidad cuando ustedes vayan a sus prácticas. Y el doctor les va a preguntar de este flujo genital y por qué una mujer en edad reproductiva tiene el flujo genital eh, frecuentemente y por qué una mayor o que no está en edad reproductiva no lo tiene. Y siempre acuérdense de estas dos hormonitas y acuérdense de las funciones que tiene el flujo genital. Y una vez que ustedes sepan todo esto, se les va a hacer mucho más fácil saber el por qué viene cada paciente con sus problemas. En este caso, relacionado a lo que es las leucorreas o algo fisiológico como lo que es el flujo genital. Entonces, pues, ya que le hemos explicado, em, vamos a ver algunas etiopatogenias, es decir, el por qué algunas veces se altera, el saber por qué se altera el pH de la vagina y empieza a aparecer lo que es la leucorrea. Chicos, disculpen la bulla, ¿verdad? Pero a mí también me molesta. Sino que si paro no la voy a poder continuar la clase. No sé si les molesta o quieren que pare un ratito. Eh, Gracias. Entonces, pues una de las causas que hace que aparezca lo que es la leucorrea, porque ya está viendo esta alteración, es uno, la disminución de las hormonas sexuales producidas por los ovarios. ¿Cuáles son esas hormonas? El estrógeno, la progesterona son hormonas que lo producen los ovarios. También es pregunta de examen en esta especialidad. Entonces, pues esa es una de las causas. ¿Por qué más es que se puede producir la leucorrea? Por la aparición o porque hay presencia de enfermedades de origen metabólico, como en este caso lo que es la diabetes mellitus. También puede producir lo que es la aparición de las leucorreas y otras patologías más de origen metabólico que se ve en lo que es endocrinología. Ciertas patologías en las mujeres que hacen que se altera el pH vaginal. Sabrán que por eso en las mujeres y en todas las personas en realidad, si son hombres o mujeres, no deben de automedicarse con antibióticos. Y es que la gran mayoría de la población universal, a excepción de los países que sí o sí piden recetas, todo el mundo consume antibióticos sin motivo, sin una receta. Y es que los antibióticos no solamente generan resistencia bacteriana frente a los medicamentos, a los antibióticos,
sino que también hacen alterar el pH. En este caso, en la mujer, uno de los pHs que altera es el pH vaginal y eso también puede ser una de las causas que hace que se aparezca lo que es la leucorrea. Por eso también sabrán que el uso de vestimenta inadecuada también es uno de los motivos que hace que aparezca la leucorrea y es que la vestimenta apropiada en cuanto a ropa interior de las mujeres pues son de algodón, ¿verdad? No pueden usar de tela porque aparecen exacto, Lourdes. Gracias. Porque alteran bastante lo que es el pH y hacen pues que aparezca esta pequeña enfermedad que son producidos por unos honguitos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues, ay, no importa. Ya. Entonces, en cuanto al enfoque diagnóstico de lo que es la leucorrea, pues existen todas estas patologías. Ay, hombre. Todas estas patologías en realidad forman un conjunto que se denomina vulvovaginitis. Vulvovaginitis porque hay una inflamación en la parte vulvar o en la parte vaginal. Entonces, las más frecuentes son estas. La candidiasis, que es esta, la candidiasis vaginal, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis son patologías que hacen que aparezca lo que es la leucorrea y son patologías que se pueden ver en la especialidad en esta especialidad. Entonces, por tanto, si hablamos de flujo genital, cuando un pH está normal, pues este flujo genital va a variar, como ya les he explicado, dependiendo del ciclo menstrual o dependiendo de las relaciones sexuales, porque sabrán que cuando una mujer está en etapa de excitación, es normal que empiece a lubricar, ¿no? Y eso es gracias al flujo genital. Entonces, por eso es que aquí está relaciones sexuales. Ahora, este flujo genital se comienza a decir leucorrea cuando ya hay un aumento. En este caso, hay un aumento en la candidiasis, en la vaginosis bacteriana, en la tricomoniasis. Otra pregunta de examen que les van a hacer bastante en esta especialidad, y acuérdense también, y ya así es, para que vayan sabiendo diferenciar la presencia o no de ciertas manifestaciones en cuanto a color, es que, por ejemplo, cuando es normal, el, el flujo genital en realidad es blanco, transparente, como esta imagen. Mientras que en la candidiasis ya no es transparente, sino que más bien se hace blanco, como leche cortada, como esta imagen que estamos viendo acá. Esa es la candidiasis. Ahora, la vaginosis bacteriana también se presentan de color blanquecino, sin embargo es un blanco de tipo ya grisáceo, como que más, en vez de dar para blanco neutro, ya se está empezando como que es una mezcla entre blanco y una aparición gris. Y la tricomoniasis ya es de color verde. Entonces son diferencias que cuando ustedes vean esta especialidad, no solamente lo van a ver, sino que como lo ven, les van a venir en exámenes bastante de casos clínicos que, por ejemplo, les puede decir color verde y alternativas, candidiasis, tricomonas, entre otras patologías más que forman parte de lo que es la ITS, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar cada patología o cada manifestación producida por los patógenos para que puedan, pues, hacer bien su examen y más allá de hacer bien, poder ayudar a las pacientes cuando ya estén en la parte real. En este caso, la consistencia en el flujo normal es variable dependiendo del ciclo menstrual también. La candidiasis, en este caso, cuando ustedes saquen el espéculo, se van a dar cuenta que la candidiasis, la consistencia es como que medio grumosa, como decirlo, como medio pegajosa por ahí. Entonces, por eso es que están pegadas a lo que son las paredes vaginales, como están viendo. En la vaginosis bacteriana, pues también es normal, mientras que en la tricomoniasis es espumosa. El olor, el flujo genital normal no debe tener olor
Entonces, pues las mujeres que tienen un flujo genital dentro del pH normal no debe ser de ningún olor. La candidiasis eh, tiene dentro de sus manifestaciones en cuanto a olor, es que también puede ser maloliente. Habrán escuchado que a algunas mujeres se les puede, digamos, tienen un olor tipo olor a pescado, ¿no? Y es que hay algunas candidiasis que tienen esos tipos de olores. La vaginosis bacteriana, a comparación de la candidiasis, como son bacterias, en este caso es mucho más oliente que lo que es la candidiasis, que es producida por los hongos de Candida albicans. La tricomoniasis va a depender bastante de lo que son, como dice acá en el cuadro ocasional. Recordemos que el flujo genital no debe de picar, es decir, no tiene que haber prurito. En la candidiasis, una de las manifestaciones clínicas es el prurito, es decir, que les pica a las mujeres. Más allá de que ven que les baja bastante flujo genital, así les va a decir la paciente, también les pica. Entonces, por tanto, en el prurito va a estar presente en lo que es la candidiasis de 3 cruces, porque es intensa. En la vaginosis bacteriana no va a haber prurito. En la tricomoniasis sí va a haber prurito, pero va a ser de una intensidad mucho más baja a comparación de lo que es la candidiasis. Por eso es que le ponen de una cruz. Va a haber lo que es la dispareunia en cuanto a la candidiasis, en la vaginosis no va a haber, en la tricomoniasis tampoco va a haber. Sabrán que el pH, por tanto, va a estar alterado en dos nada más de de estas tres patologías que estamos viendo, porque lo normal es que no esté alterado el pH. Ahora, una de las preguntas también que hacen es si el pH en cuál de las patologías no se altera. Y la respuesta es en la candidiasis, porque la candidiasis puede alterar el pH, sí, pero no le hace aumentar. Mientras que la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, hace sí que el pH esté en aumento. Entonces, cuando ustedes saquen pruebas de pH vaginal, en estas dos patologías, vaginosis bacteriana, tricomoniasis, va a salir aumentado. Van llorando a 4,5, mientras que en la candidiasis no va a salir. De las pruebas que se pueden utilizar son las aminas. Entonces, en este caso, en lo que es algo normal, obviamente tiene que salir negativo. En la candidiasis, como son hongos, les va a salir también negativo. En lo que sí les va a salir positivo es en la vaginosis bacteriana. Y en cuanto a tricomoniasis, en algunas ocasiones puede salir positivo, pero en algunas ocasiones sale negativo, ¿no? Y así pueden ver este cuadro, leerlo más adelante. También existen células alteradas o bacterias alteradas en cuanto a la aparición de estas patologías. Les he mencionado los lactobacilos, esas están presentes en lo normal, pero los leucocitos deben ser escasos. Mientras que en la candidiasis ya empieza a aparecer lo que son los micelios. En la vaginosis bacteriana lo que está afectado en este caso son las células clave. Eso van a encontrar en las pruebas laboratoriales. Y en la tricomonas, pues obviamente si hablamos de tricomoniasis es porque las bacterias que están afectando esto son las tricomonas. Entonces, pues este cuadro les va a ayudar bastante a poder diferenciar cada una de estas patologías que forman parte de lo que es la vulvovaginitis. Recordemos también que lo que es la tricomoniasis es considerada dentro de las enfermedades de la ITS. La cándida se puede contagiar, sí, es decir, que si la pareja tiene lo que es cándida también, le puede contagiar a su pareja. Sin embargo, como la cándida también se altera, o perdón, aparece no solamente cuando se tienen relaciones sexuales, por eso es que la cándida no está considerado dentro de las enfermedades de transmisión sexual, porque la cándida una mujer lo puede obtener no utilizando prendas adecuadas, no teniendo de repente un buen aseo, este, tomando antibióticos, entonces no solamente a través de lo que son las relaciones sexuales.
mientras que hay otras enfermedades que sí o sí se dan mediante lo que es todavía cuando hay una actividad sexual, ¿no? Entonces, por eso es que la candidez es una de las cuales no está considerada dentro de lo que es la ITS. Pues les estaba hablando también de que otros motivos de consulta son los trastornos menstruales. Y dentro de lo que es los trastornos menstruales existen algunos términos que lo van a escuchar bastante. Cuando hablamos de menstruación, saben que eso es normal. Por tanto, es un proceso fisiológico, cíclico y debería de ser regular, ¿no? Entonces, hay otro término que se utiliza y es la menarca. La menarca lo utilizamos relacionado a lo que es la primera menstruación. Es decir, a estos pacientes muchas veces no le pregunten cuándo fue tu primera menarquía, porque no les va a entender, a menos que sepan de medicina, ¿no? Entonces, siempre es bueno preguntar a las mujeres cuándo les vino la primera menstruación. Entonces, ellas, perdón, les van a decir pues la edad. Lo normal es que la menarca, es decir, la primera menstruación que aparece, es a partir de los 12 años. Antes de los 12 años se dice que es una menarca precoz y una menarca tardía es pasado los 16 años, es decir, que la menarca debería de ser entre los 12 a 16 años más o menos. Pasado los 16 ya se considera tardío y antes de los 9 precoz. Otro tipo de trastorno menstrual también, pero que es algo fisiológico en algunas mujeres que ya forman parte de lo que es la edad no reproductiva, es la menopausia. La menopausia es el cese permanente de las menstruaciones. ¿Y por qué les digo a algunas mujeres que son fisiológicas o que ya no están en edad reproductiva? Yo he visto una mujer que tenía 40 y tantos años, llegó a consulta y sabrán que dentro de lo que es la anamnesis, como les dije, tenemos que preguntar la menarquía, cuándo fue la fecha de última regla y todo eso, ¿no? Entonces, sucede pues que la señora, ustedes sabrán que a los 40 y tantos años, todavía antes de los 50, hay mujeres todavía que menstruan. Es más, hay mujeres que tienen a los 40, 41, 42 hijos, porque todavía están menstruando, ¿no? Pero sucede que esta señora nos dijo que ya había dejado de menstruar, creo que a los 30 y tantos años. Entonces, esta mujer, pues, nuestra doctora nos dijo que en su caso de ella era una menopausia temprana, porque a los 30 y tantos años, es que no me acuerdo exactamente qué edad de los 30, le había dado la menopausia, es decir, ya se había acabado su menstruación. No me acuerdo, pero estaba dentro de los 30, que se le había ya cesado las menstruaciones. Entonces, pues lo normal es que esta menopausia se dé en mujeres que estén en edad no reproductiva, es lo normal. Pero van a haber mujeres que les puede venir o les puede dar la menopausia en edad todavía reproductiva. Y eso ya es de repente por ahí por algunas causas, que hay causas, sí hay causas, pero no les voy a explicar ahora porque se alargaría lo que es el tema y no forma parte del curso, ¿no? Porque no estamos hablando ahorita de obstetricia y ginecología, porque cada cosita, la menopausia es un tema completo también. Entonces, pues por eso les estoy hablando entre fisiológico y lo que no lo es, porque van a haber mujeres con menopausia tardía, pero también van a haber mujeres con menopausia temprana. Y en mi caso, pues era la primera vez que estaba viendo a una mujer con menopausia temprana, ¿no? Y es que sí hay mujeres que ya la menstruación les desaparece a los 30, nada más, como en el caso de esta mujer. Por eso es que ustedes tienen que preguntar todas estas cositas en lo que es la anamnesis, porque recordemos que la menopausia también está implicado en lo que es el estrógeno, la progesterona. Por tanto, en la menopausia, la progesterona ya va a estar activada. Y entonces esta mujer joven, pues ya va a empezar a tener lo que es esta no sequedad vaginal, ¿no? Entonces, pues
Por eso hay que saber preguntar todo, aunque parezca innecesario, estas cosas sí ayudan bastante para poder ayudar a las pacientes y a poder entender de pronto sus motivos por el cual está viniendo. Pues la metrorragia es de origen endometrial más que todo, y también existen metrorragias disfuncionales. La diferencia de estos dos es que la disfuncional viene a ser solamente de lo que es el útero, de origen uterino. Sabrán que lo que es el útero tiene su capita que lo protege, ¿verdad? Y es el endometrio. Cuando el endometrio está implicado, es la metrorragia, pero cuando esta no está implicada y solamente está implicado lo que es el útero, es la metrorragia disfuncional. Entonces, en los trastornos menstruales existen alteraciones en cuanto a la regularidad o también lo pueden llamar ritmo. Y acá existe lo que es la polimenorrea, es decir, que los sangrados o las menstruaciones son frecuentes. Sabrán que hay fechas, algunos lo pueden, hay algunos libros que ponen cada 28 días, que es lo normal, dentro del ciclo menstrual, ¿no? Pero cuando estas menstruaciones son cortas, es decir, que no es mensual, sino que más bien puede ser cada 3, cada 4 semanas antes de los 28 días, se denomina polimenorrea, porque las mujeres vienen a consulta también por esto, porque les viene muy frecuentemente. No se confundan con la palabra abundante. Abundante quiere decir, pues, cuando les viene bastante sangrado. Eso es diferente y lo vamos a ver más adelante. Polimenorrea viene o está relacionado con fechas, que en vez de venirle cada 28 días, les viene mucho más antes, cada 21 días. Son polimenorreicas esas pacientes. Se utiliza el término de oligomenorrea cuando más bien en vez de ser cortos los días se hacen más largos. Y es que ya no son cada 28, cada 21 días como las polimenorreicas, sino que más bien se hacen cada 35 días o hasta más. Es decir, que pasan el mes, un mes, una semana, un mes, 2 semanas, por ahí. Por eso es que acá está la fecha o la imagen del calendario, porque son relacionadas a fechas. Mientras que existen otros términos que están relacionados ya a cantidad. Y acá sí se utilizan términos referentes a si son abundantes o a si son pocas o escasas. Y como ya saben, hiper es cuando es bastante e hipo es cuando ya es escaso. Entonces, por tanto, cuando una mujer viene a consulta diciéndoles que les viene bastante, al momento de que tengan su menstruación, hay mujeres que vienen a consulta y dicen que vienen porque están teniendo un sangrado abundante, bastante. Y que hay algunas mujeres que vienen porque sus sangrados no forman parte de su menstruación, pero hay mujeres que vienen porque sangran y sí forman parte de su menstruación. Entonces, estas mujeres les dicen, y si no les dicen, pues ustedes tienen que preguntar si ese sangrado es por su menstruación o no. Entonces, pues estas mujeres a veces saben las fechas exactas de sus menstruaciones, ¿no? Entonces, vienen a consulta y dicen, pues sí, en cada vez que menstruo me viene bastante. Entonces, utilizo mayor a 3 paños, a 3 toallas higiénicas. A veces utilizo 4, 5, 6 por día porque me viene bastante menstruación, bastante cantidad. Entonces, a esas personas o a esas mujeres le denominamos que tienen alterado la cantidad y son hipermenorreicas. Sin embargo, a veces hay mujeres que son lo contrario, que vienen a consulta porque su menstruación no son dentro de lo normal que deberían de tener, ¿no? Sino que más bien empiezan a ser poco o son escasas. Entonces, pues esas mujeres son hipomenorreicas. Son de término hipomenorrea. Son términos que les van a preguntar bastante en esta especialidad también. Y por eso tienen que saberlo. Ahora, otro tema más que forma parte de esta especialidad y es un tema completo también son las amenorreas. Las amenorreas es la ausencia total
de las menstruaciones. No es una hipomenorrea porque la hipomenorrea es escaso, pero hay. La amenorrea ya es cuando no hay nada. Es decir, que su menstruación desaparece, no les viene nada. Entonces, hay causas dentro que hacen que una mujer tenga lo que es amenorrea. Por ejemplo, ¿qué causas? El embarazo. El embarazo es una de las causas secundarias de las mujeres más frecuentemente vistas. Entonces, recuerden que la amenorrea, le decimos amenorrea cuando el sangrado o la menstruación desaparece mayor a 3 meses. O sea, sí o sí, a esta mujer, para decir que tiene amenorrea, tiene que tener una ausencia de menstruación mayor a 3 meses. Otra cosa que les voy adelantando, la amenorrea, cuando ustedes lleven esta especialidad, la amenorrea va a haber de dos tipos, o de tres a veces. Uno es la primaria y otro es la secundaria y otro puede ser la mixta. Pero esta no la van a ver, no las van a decir tan frecuentemente en los temas. Más que todo es estas, primarias y secundarias. Las amenorreas primarias dan a las, digamos, a las niñas, a las jóvenes. ¿Por qué? Porque estas mujeres que tienen amenorrea primaria, de pronto por ahí han nacido con con algo congénito. Por ejemplo, el himen debería tener algunos huequitos por ahí, para que en estos casos por ahí salgan lo que son las gotas o lo que es la menstruación, ¿no? Y este himen pues se abre o se rompe, por decirlo así, cuando la mujer tiene su primera relación sexual. Sin embargo, un himen tiene que haber huequitos, ya sea circular o así, pero tiene que haber porque por ahí es donde va a salir la menstruación. Pero existen mujeres que nacen con alguna patología congénita que hace más bien que este himen esté imperforado, es decir, que no haya estos huequitos, no hay estos huequitos, esté cerrado. Entonces, como está imperforado, cuando estas mujeres están en una edad donde deberían de menstruar, no les viene su menstruación. Y no les viene porque no hay por dónde salir y más bien se acumula, se acumula, se acumula ahí en lo que es el útero, porque no hay cómo salir o cómo es que salga lo que es la menstruación por el himen imperforado. Entonces, eso es algo congénito, por ejemplo, que se hace mediante ellas, eso se hace mediante lo que es una operación por ahí para hacer que haya una vía de salida para la menstruación. Entonces, es algo congénito, por tanto, es primaria. Primaria, recuerden que más que todo se da en niñas o en jóvenes que por primera vez van a menstruar, pero no menstruan. No menstruan porque hay algo ahí, alguna patología que está haciendo que su menstruación no se dé. Entonces, esas son primarias. Secundarias son ya en mujeres adultas. ¿Por qué? Porque a estas mujeres ya les vino su menstruación anterior con normalidad, pero de pronto les deja de venir. Entonces ya son mujeres o pacientes en cuanto a menarcas secundarias que ya tú les preguntas y te vino tu menstruación anteriormente, o sea, siempre te venía y te dicen, sí, 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 siempre me venía y de pronto ya tengo 4 meses sin menstruar. Entonces eso ya es secundario, porque son mujeres que ya tenían y que sí les daba la menstruación, mientras que en las primarias no les da, no les da porque hay algo ahí que está, que no permiten que aparezca la menstruación. Pues también otro motivo de consulta frecuentemente es el dolor menstrual. En realidad, chicas, la menstruación no debería de doler, no debería de doler la menstruación. Y si es que duele, debería de ser un dolor ameno, un dolor, eh, ¿cómo les puedo decir? Como que soportable, por decirlo así, pero no de todos los días que dure la menstruación.
Eso es algo que tienen que saber porque uno está acostumbrado a que una mujer siempre diga, me duele la menstruación. Pero sí hay algo que yo me acuerdo bastante de mi docente y es que nos dijo lo que yo le estoy diciendo. La menstruación duele, pero debería de doler poco y no de todos los días. Y no debería de ser un dolor intenso. Y en realidad, en pocas palabras, la menstruación no debería de doler. Y es que cuando estas menstruaciones son bien dolorosas, como estamos acostumbrados a que las mujeres nos digan o digamos que hay dolor en la menstruación, hay algunas patologías que lo pasamos por alto y eso es la famosa endometriosis. Y la endometriosis no es un chiste, es la inflamación del endometrio, pero ya se vuelve crónico. Y como está inflamado, pues este endometrio que protege lo que es la capa el útero, perdón, se vuelve como una capita, es una capita que protege el útero. Este endometrio pues se sale, crece y hasta se puede acoplar a lo que son los intestinos, órganos extrauterinos. Entonces, cuando esto sucede se vuelve mucho más doloroso. Y les digo esto porque como les estaba diciendo, cuando una mujer viene por dolor menstrual, lo único que hacemos a veces es darle pastillas para que se les pase su dolor menstrual. O pasamos por alto esta patología que a veces no es tan bien diagnosticada y pasa camuflada lo que es la endometriosis. Y se los digo porque pues la endometriosis es justamente eso, te da dolor menstrual bastante, pero es bien intenso. Sin embargo, no les estoy queriendo decir de que todas las mujeres que tienen dolor menstrual tienen endometriosis, no. Eso va a depender bastante del dolor. Y yo les recomiendo bastante un documental que dura 20 minutos y que van a entender bastante lo que les estoy diciendo. Y ahí les explican todo lo que tienen que saber ustedes de endometriosis y el por qué es una de las enfermedades más camufladas, o es decir, pasadas por alto de esta especialidad de lo que es ginecología. Dentro de un momento les paso el link para que puedan ver cuando tengan tiempo, pero les recomiendo que vean pues porque les va a ayudar bastante, les va a ayudar bastante a que ustedes no sean uno de los médicos que de repente pasen por alto ciertas manifestaciones clínicas o ciertas quejas de las mujeres. Y es que van a ver en este documental que estas mujeres iban a consulta por dolor menstrual, pero los médicos no hacían caso porque les decían que era normal y todo, pero eran dolores muy intensos, muy, muy intensos. Entonces, pues eso. Ahora, hay otro síndrome premenstrual que está asociado a lo que es psiquiatría y que también está pasada por alto muchas veces, y es el síndrome premenstrual. Este síndrome premenstrual, digamos que es un síndrome y se podría decir que es agudo porque luego del síndrome premenstrual viene lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Y cuando el trastorno disfórico premenstrual eh, llegue, es decir, primero se da el síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Es un conjunto de signos y síntomas físicos y psicológicos que se dan pues en ciclos ovulatorios. Entonces, cuando hay este síndrome premenstrual, lo que la mujer siente antes de que le venga la menstruación es tristeza, a veces algunas les da de repente por ahí ansiedad, algunas les produce otros cuadros más, pero ya relacionado a lo que es psiquiatría o lo que es psicología. Esta tristeza desaparece, digamos, o se hace más disminuido. En realidad desaparece. Cuando es síndrome premenstrual, la tristeza, la ansiedad, desaparece. Desaparece y nuevamente vuelve a aparecer cuando otra vez vuelve la menstruación. Días antes de la menstruación, la mujer se pone triste, se altera en realidad bastante lo que es la parte de las emociones. Y ese es digamos, el síndrome premenstrual. Hay mujeres que tienen este síndrome. Entonces, habrán conocido, ¿no? De repente no sé si será una de estas.
Y es que digamos que el ciclo menstrual también tiene bastante explicación, el por qué es que cambia el ánimo de las mujeres. Por qué es que algunas se ponen tristes, otras no, pero luego les desaparece cuando la menstruación acaba. Sin embargo, esto no pasa a mayores, el síndrome premenstrual, pero lo que sí pasa a mayores es el trastorno disfórico premenstrual. Y eso algunas veces pasa desapercibido también, porque como el síndrome premenstrual aparece, es decir, que les da tristeza a algunas mujeres mientras tienen la menstruación o antes de la menstruación, pues hay mujeres que todas estas alteraciones emocionales se vuelven mucho más graves. Es decir, que la tristeza ya no se va, sino que más bien las personas o mujeres que tienen lo que es depresión, ansiedad, cuando tienen lo que es el trastorno disfórico premenstrual, estas aumentan más las manifestaciones de lo que es la depresión, la ansiedad, algunos trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, aumentan más a tal punto de que esto pues se ha asociado bastante a lo que es la ideación suicida. Hay artículos que hablan de eso también. Y si ustedes buscan en Google, hasta hay noticias que ha habido mujeres que cuando les viene la menstruación o cuando les está a punto de venir, sienten tristeza, pero esta tristeza es mayor. Y cuando tienen antecedentes de depresión, se hace mucho más grave a tal punto de que tienen pues esta ideación. Y eso es algo preocupante, pues porque ustedes saben que luego de la ideación, cuando lleven psiquiatría les van a enseñar un poquito más. Cuando una persona tiene ideación, a veces llega a lo que es el acto ya, o sea, a realizarlo, ya no solamente idea o planea, sino que más bien lo realiza. Entonces, por eso es que hay que saber también hacer una buena anamnesis y preguntar toda manifestación que puede o alteración que pueda tener la mujer durante sus ciclos menstruales, ¿no? Ya sea emocional o no, o físicos. Pues porque todo esto, por todo esto pasamos lo que son las mujeres. Entonces, pues eso. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? Les habla, ya les he hablado de antecedentes. Sabrán que cuando hacemos historia clínica, si hablamos de enfermedad actual, básicamente es preguntarle a la paciente qué manifestaciones está sintiendo en este momento, ¿no? O sea, el por qué está viniendo y una vez que nos diga todo lo que está teniendo en este momento, en la enfermedad actual, lo que uno tiene que hacer es escribir, si es una historia clínica física, en orden, ¿no? En el relato cronológico que forma parte de lo que es la enfermedad actual. Entonces, pues por eso es que no puse ningún cuadrito ahí, porque eso ya lo hemos hablado en la primera clase. Antecedentes ginecológicos también les he explicado, preguntarle todo lo que tenga que ver con la historia menstrual, el inicio, el fin, la historia sexual, se utiliza o no anticonceptivos, y es que también hay algunos anticonceptivos que alteran bastante lo que es a veces el ciclo menstrual, o hace que se manifiesten de una u otra manera en las mujeres. Y también es importante preguntar si utilizan métodos anticonceptivos o no, porque hay algunas mujeres que vienen por amenorrea, es decir, que cesa su menstruación, que desaparece, y cuando tú le preguntas cuándo fue tu última relación sexual, y te dice hace una semana, hace 2 semanas, 3 semanas, y luego aparte de eso, este, le preguntas si se protege o qué anticonceptivos utiliza y te dice que no utiliza conceptivos y encima hace poco ha tenido relaciones sexuales y pues y ahora su menstruación ha dejado de venir, pues uno sospecha de amenorrea secundaria y una de las causas probablemente embarazo, porque pues ha tenido relación sexual hace poco, no utiliza o no ha utilizado en ese momento de pronto anticonceptivos y no le viene la menstruación. Entonces, es una probable causa de amenorrea secundaria en el embarazo. Entonces, hay que descartar eso y por eso es importante preguntar los anticonceptivos. Y también
Pues porque hay que enseñar de repente planificación familiar. No hay algunas mujeres que vienen por asesoría, entonces, pues el preguntarles si alguna vez han utilizado o no han utilizado, si es la primera vez que van a utilizar, pues ahí entran ya los tipos de métodos, dependiendo cuál de todas ellas uno se le puede recomendar, ¿no? Preguntarles si anteriormente se le diagnosticó con alguna enfermedad ginecológica, por ahí candidiasis. Por ahí otras enfermedades ginecológicas, puede ser la endometriosis, por ejemplo. Todas esas. Si es que no ha tenido ningún antecedente, pues simplemente en la historia ponen que niega antecedentes ginecobstétricos, ¿no? O ginecológicos en este caso. Ahora, preguntar antecedentes obstétricos es básicamente preguntarle todo lo que tenga que ver con obstetricia, embarazo. Esto va a ser el pan de cada día de ustedes cuando lleven esta especialidad y hagan su historia clínica. La fórmula obstétrica. Esta es la famosa gesta para que les van a preguntar sí o sí, tienen ustedes que saber, porque sí o sí, en las historias clínicas de las mujeres se hace esta fórmula obstétrica, porque aunque lo vean innecesario, es bastante importante porque ayuda a uno ver cuántos embarazos, por ejemplo, ha tenido, abortos. Entonces, ¿cómo funciona esta fórmula obstétrica? Esta fórmula obstétrica, como les digo, en sus prácticas clínicas, por ahí les pueden decir, a ver, sácame la gesta para de esta paciente que está viniendo a consulta, ¿no? Entonces, pues la fórmula es, la G es de la gestación, es decir, el total de gestaciones que ha tenido. Acá en la A es justamente lo que viene a ser la G, y estos son gestaciones, y la P viene a ser ya de partos. En este caso, dentro de la P entran 4 numeritos, y esos 4 numeritos, el primer número que van a escribir son los partos a términos, en caso tuvieran, o en caso tuvo. Los números de partos pretérminos y óbitos viene a ser el segundo número, es decir, la C, y el otro viene a ser los números de abortos, los abortos ectópicos o mula, es decir, esos bebitos que no han nacido. Y acá ponen pues los números de hijos nacidos vivos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, acá está un ejemplo de estas. Conforme van teniendo más práctica, más fácil se les va a hacer llenar. En las primeras veces siempre es un poco confuso de hacerlo. Se pueden equivocar, es lo normal, pero ya conforme van avanzando ya tienen que ir sabiendo cómo hacer. Por ejemplo, esta es una pregunta de NAM del 2017. Y acá nos dice, paciente mujer de 30 años con gestación única, es decir, que es una sola gestación, y tiene 35 semanas. Sin embargo, en este momento lo que está gestando es solamente uno, pero tiene antecedentes obstétricos como el que tuvo 2 partos a término, tuvo un aborto, tuvo un embarazo ectópico y tiene ahora un solo hijo vivo nada más. Entonces acá te preguntan pues cuál es la fórmula obstétrica. Ahí te ponen varias alternativas. Entonces supongamos que ahorita estamos en la práctica clínica y tu docente te diga, sácame la gesta para de esta paciente y la paciente es esta. Entonces, pues ustedes se ponen a contar acá, miren. Dice que tuvo 2 partos a términos, hasta ahí vamos 2 gestaciones. Un aborto es otra gestación, 3. Tuvo un embarazo ectópico, 4. Y tuvo un solo hijo vivo. Y tiene ahorita un solo hijo vivo. Son 5 gestaciones por la cual la mujer ha pasado. Gestaciones quiere decir imagínense esta mujer gestando, pues, ¿no? Con su barriguita y todo. 5 gestaciones. Ahora en la actualidad tiene una sola gestación de 35 semanas, es decir, que la mujer está viniendo por el servicio de obstetricia, pues porque está gestando. Y tiene ahorita 35 semanas. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué es que si acá tenemos 5, por qué si ahora la paciente está gestando otra vez, por qué no se le pone 6 y por qué le ponemos 5? La respuesta es sencilla, pues porque está gestando y todavía no nace el bebé.
Entonces, como no nace ese bebé, no sabemos si ese bebé va a nacer vivo, de repente va a nacer a término, va a nacer pretérmino, o de repente no nace. Entonces, no sabemos. Lo que consideramos son las gestaciones. Entonces, pues en este caso ha tenido los partos a término, dos, tres, hasta acá tiene cuatro y tiene un solo hijo vivo, cinco. Cinco gestaciones. Aunque en realidad yo pienso que deberían de contar también esta gestación y ponerle como seis, porque en realidad tiene seis gestaciones, pero ya, pero pues a veces se espera también que el bebé nazca para uno poder poner todavía este numerito en cuál de todos estos cuadritos, ¿no? Entonces, si nace vivo, por ejemplo, ya se le pone acá dos, si el bebé nace vivo. O sea, si esta gestante a futuro viene otra vez a consulta y se le vuelve a hacer su gesta para, y este bebé ha nacido vivo y ya está ahorita con un añito, por ejemplo, entonces ya no tendría un hijo vivo nada más, sino que tuviera dos. Entonces acá pasaría a ser la gestación de seis por los dos partos a términos, por el aborto que tuvo, por un embarazo ectópico y por un solo hijo vivo, cinco, y con el bebé que ha nacido y que está vivo también, con esas serían seis gestaciones, y como está vivo, pues este pasa a ser dos hijos vivos. Este que está vivo ahora, y si viene a futuro dentro de un año, este que está todavía dentro del útero, ya estaría nacido, ¿no? Entonces ya pasaría a ser un hijo vivo, dos. Entonces, pues como estamos viendo ahora este caso, que es el actual, en este caso pues se considera cinco gestaciones y como están viendo acá, partos a término nos dice. Entonces, tú a la paciente en la anamnesis le tienes que preguntar. La manera de sacar la gesta para es preguntarle, señora, buenas, ¿ha estado gestando anteriormente? Y te va a decir sí. No, a veces no le puedes preguntar cuántas gestaciones tuviste, ¿no? Entonces, o a veces sí, ellas te dicen, he tenido cinco gestaciones, ¿ok? Y dentro de esas cinco gestaciones, ahí pone cinco, pues, ¿no? Dentro de esas cinco gestaciones, ¿los cinco nacieron vivos? Si te dicen, no, no, solamente uno nació vivo de esas cinco gestaciones. Entonces tú pones acá uno por los hijos nacidos vivos. Y entonces, como tiene un hijo vivo, hay otros cuatro que no nacieron. Entonces tú le preguntas, le dices, este, pues, alguno de ellos nació vivo, alguno de ellos nació o tuvo un aborto, y te dicen, si nacieron, pues, uno fue aborto y otro puede ser un embarazo ectópico. El doctor me dijo que fue un embarazo ectópico, te puede decir. Ah, entonces yo sé que ese número va acá. Entonces le pongo dos. Y luego te puede decir, partos. Eh, Tú le preguntas, ¿tuvo algún bebé que nació pretérmino o a término? Y te dice, sí, dos, uno. Entonces, dependiendo de lo que te va diciendo la paciente, tú vas poniendo en estos espacios. Entonces, pues esa sería lo que es la gesta para. Si es que es una historia clínica física, la gesta para lo pones con lapicero, obviamente. Siempre empiezas tal cual como está acá. Ahí. Siempre empiezas por la G, nunca puedes empezar al revés, porque siempre tienes que. Esta gesta para nos ayuda bastante a nosotros, porque cuando uno ve la gesta para, y primero, como les digo, primero se pone la G de gestaciones. Entonces uno sabe cuántas gestaciones más o menos tuvo la paciente y eso porque ayuda. Miren, cuando lleven esta especialidad, les van a enseñar que las gestantes primerizas, por primera vez gestando, se demora en nacer su bebé, se demora. Mientras que una gestante que ya tuvo anteriormente gestaciones, nace rapidísimo. Y es más, yo he visto un nacimiento que ha durado menos de un minuto, creo. Y es que la señora, no me acuerdo cuántos hijos tuvo, nació súper rápido y ese mismo día había otra gestante primeriza por primera vez y estaba padeciendo
en que nazca su bebé, pues, ¿no? Mientras que la otra ya había nacido su bebé, en una estaba todavía demorando. Entonces, pues, esa es la diferencia. Ahora, también nos ayuda a ver la gesta para, nos ayuda, por ejemplo, a ver cuántos abortos tuvo. Y es que si tuvo abortos, hay algunas patologías en las mujeres que hacen que las mujeres que se embarazan no nazca su bebé, sino que más bien se quede en aborto. Entonces, eso también nos puede ayudar. O hay bebés que nacen, a término, es decir, culminan sus semanas de gestación adecuadamente. Y hay otros bebés que nacen pretérminos, es decir, que nacen antes de las semanas o antes de los meses a veces. Entonces, esas cositas nos ayudan bastante a nosotros o a esta especialidad en realidad, pues porque cuando una mujer tiene abortos más, entonces es probable que por ahí, si tiene futuros embarazos, pueda tener nuevamente abortos, pues porque ya anteriormente lo ha tenido. Y hay que saber el porqué de sus abortos, ¿no? Y también el hecho de saber el porqué de sus partos pretérminos, si es que tuvo algún bebé pretérmino. Entonces, todas esas cositas nos ayudan bastante. También para saber el manejo de las pacientes, ¿no? Saber si es primeriza o no en cuanto a las gestaciones. Son, es una fórmula que de repente se confundieron bastante, pero en realidad van a haber pacientes que pueden tener estos números más aumentados. Entonces, pero como les digo, conforme van haciendo sus prácticas, se les va a hacer mucho más fácil hacer lo que son las fórmulas y van a tener menos equivocaciones. Pues esos son los antecedentes obstétricos. Siempre se va a hacer la gesta para en ginecología y obstetricia. Y los generales son, pues, generales como antecedentes de alergias, por ejemplo, algún medicamento, alimento, familiares, ya también se los dije anteriormente, patologías familiares pueden alterar lo que es, o pueden hacer que aparezcan patologías ginecológicas en las mujeres. Entonces, en este caso, pues hasta ahora tienen alguna pregunta. Yo tengo por acá, a ver, espérenme. Si me da un momento, creo que por acá tengo una historia clínica donde hicimos un gesto para. Pero ¿tienen alguna pregunta hasta acá? A ver. Cuando hablamos de examen físico, tenemos que inspeccionar examen genital externo o interno. Externo es solamente ver, de pronto por ahí en la parte genital la mujer ven a consulta porque le apareció alguna lesión con dolor, prurito, entonces cuando tú le pones, le dices a la mujer que se eche en camilla, genital externo, es decir, tú solamente ves, es decir, inspecciones. Hasta ese caso no metes nada, solamente observas clítoris, observas el meato uretral, el introito vulvar, observas el himen. Recuerden que en las bebitas, en pediatría, en las mujercitas, en pediatría siempre se ve la parte, en los hombres también, pero en las mujeres se ve lo que es el himen para ver si es que esa bebita nació de pronto por ahí con el himen imperforado, ¿no? Entonces, pues también pueden venir pacientes de 12 13 años, 15 16 17 años, que nunca les ha venido la menstruación y eso puede ser un motivo de consulta. Cuando ustedes de pronto por ahí sospechen de himen perforado, porque tiene sus criterios, ustedes pueden, ¿cómo se llama? Hacerle la inspección solamente externo, nada más ven y van a ver el himen ahí, todo cerrado, no va a haber huequitos, no va a haber nada. Entonces, pues todas esas cosas hay que evaluar, hay que ver el periné, si es que hay secreciones o no, hay que ver la vagina. Eh, Hasta este punto, el canal vaginal y el cuello uterino se inspeccionan ya en la parte interna, es decir, en genitales internos. Ya no forma parte del externo, el externo es todo esto. Entonces, hasta ahí, hasta externos, ojo que hasta ahí ustedes no meten nada, no meten dedo,
no meten espéculo, nada, solamente ven. Si la paciente vino por lesiones dermatológicas, por ejemplo, el herpes da lesiones, da úlceras, entonces heriditas, entonces esas heriditas pueden estar en la parte externa de la mujer. Entonces ustedes con tan solo ver nada más ya empiezan a describir en la historia clínica lo que están viendo en ese momento. Si ven úlceras, úlceras de más o menos 1 centímetro, purulenta, no purulenta, empiezan a describir todo lo que ven, que no se les pase por alto, externo nada más. Entonces, a toda paciente en ginecología, más fácil de ver, sea genital externo o interno, siempre se les pone en esta posición que es la posición de litotomía, se llama. Los docentes también preguntan esta posición por primera vez, ¿cómo se llama esa posición? Pues se llama litotomía. Entonces, básicamente a la mujer lo que tienes que decir es que se eche y que ponga sus dos piernitas o en este caso los pies en este para poder poner los pies y que abra las piernas para nosotros poder tener como que mayor acceso al momento de observar los genitales externos. Y ojo que la manera adecuada de hacer la inspección en la litotomía, siempre que decir a las mujeres que bajen un poco, porque hay mujeres que se ponen un poquito más arriba, y aunque ustedes vean que es igual con tal de ver, a veces no, porque a veces sí te limita bastante en cuanto a observación, y de pronto por ahí en interno tienen que hacer palpación. Entonces, el que la mujer esté un poco echada hacia atrás no ayuda tanto. Entonces, sí o sí tienen que decirle que baje un poco si en caso no lo estuviera, o estuviera muy, como que muy ángulo la cama. Pues esto, entonces, esto nada más es la inspección de genitales externos. Como están viendo, no meten nada, solamente están observando lo de afuera, nada más. Y luego viene ya la parte de examen físico interno. Ahí ya entra la especuloscopía. La especuloscopía se hace con los espéculos, obviamente por eso es su nombre. Y los espéculos pueden venir de dos maneras. Uno es el plástico y el otro es de metal. Entonces, en consulta hoy en día eh, se utilizan los de plástico, ¿no? O hay pacientes, por ejemplo, si es del estado del hospital, si es del estado, se ve más frecuentemente este espéculo de metal. Sin embargo, por ahí se le puede pedir a las pacientes que en caso tuvieran la probabilidad de comprar los espéculos de plástico, pues mejor, ¿no? Entonces, pero los espéculos sí o sí siempre los van a encontrar, o por lo menos sí o sí siempre tienen que tener. Si es que ustedes se van a su servicio rural, no van a encontrar de pronto por ahí espéculos de plástico, pero sí o sí debe de haber estos de metal. La diferencia es que en el de metal pues tiene este como que tornillito donde tú lo giras para poder ajustar a la medida de la paciente y desajustar para poder sacarlo, ¿no? Mientras que el espéculo de plástico no tiene ese tornillito, sino que más bien es como una pistolita que tú lo aprietas y poco a poco se va abriendo. Y tiene como unas graditas. Acuérdense lo que les digo, cuando lleven esta especialidad, solamente abran el espéculo de plástico hasta la cuarta grada nada más, porque si ustedes abren más de la cuarta, les duele al paciente, duele, entonces van a sentir incomodidad. Conforme van abriendo, se ha visto a pacientes que pasan las cuarta graditas, es decir, cuando ustedes vean el espéculo de plástico, es esta, mira. Tú lo aprietas como una pistola y el espéculo se va abriendo. Y se va abriendo con líneas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, mayor a 4 líneas. Pero se recomienda que se le abra solamente hasta la cuarta línea, nada más, porque pasada la cuarta línea se vuelve más incómoda para la paciente porque causa dolor. Entonces, sí es probable hasta la cuarta línea. Se pasa la cuarta línea cuando de pronto por ahí no se puede observar tan bien o hay algún límite, ¿no? Pero siempre que sea la cuarta línea, más recomendable para evitar todo esto, estos dolores en el paciente.
Y pues eso, entonces, esto también les van a enseñar en la especialidad con mucho más detalle. Pero pues yo les voy adelantando un poco porque también forma parte del libro de semiología de Argente que ya anteriormente en la primera clase les he recomendado. ¿Cómo se utiliza el espéculo o cómo es que se introduce de una manera adecuada el espéculo? El espéculo no se introduce de manera directa, es decir, no lo introduces de frente, sino que más bien tiene su técnica. Y la técnica, ya sea el espéculo de metal o el espéculo de plástico, siempre el espéculo tiene que estar cerrado, la boquita, siempre, para que pueda entrar. Y no lo metan de frente, sino que se mete de costado. Se mete de costado porque ingresa mucho más fácil y también es menos doloroso para la paciente, pero siempre de costado. Entonces, meten primero obviamente la punta de costado y conforme el espéculo va entrando, lo van girando. Lo van girando hasta que este espéculo pues quede así, como esto, con con el mango mirando hacia abajo. Entonces, recuerden, y la introducción es de costado. Una vez que esté, conforme va entrando el espéculo, lo van girando hacia abajo el mango para que quede así recto. Y pues cuando ya esté introducido el espéculo, ya lo abren la boquita del espéculo. Entonces, conforme el espéculo se va abriendo, se va viendo más que todo, también todo lo que es el canal vaginal, se va viendo el cuello uterino, como están viendo acá. Acá, en este caso, la imagen, el espéculo, no se ve su manguito, ¿no? Pero en realidad el manguito debería estar por acá, sí. Así. Cosa que este es su mano de ustedes y con su mano de ustedes ya lo van abriendo el espéculo, sea de metal o de plástico. Entonces, la cosa es que ustedes tengan un acceso a la visión del cuello uterino para que puedan ver y examinar. Y ahí van viendo lo que van encontrando. De pronto por ahí encuentran sangrado, van a ver sangre por acá. De pronto por ahí ven candidiasis, van a ver como un moco pegajoso en las paredes vaginales y en el cuello uterino también. Y eso nos ayuda a la especuloscopía. Y así como han entrado con el espéculo, de esa misma manera se sale de costado. Y nada más. Y si es de plástico, pues lo botan a la basura, tacho rojo, como ya saben. Y si es espéculo, pues se pasa a lavar, se pasa a esterilizar para la siguiente paciente. El tacto vaginal es otra parte del examen físico y en el tacto vaginal, pues se utilizan dos dedos, dedo índice y dedo medio en forma de pistola, tus dedos ponlo en este caso. Si es posible, simula ahora. Tu dedo índice y tu dedo medio son los dedos que entran en el tacto vaginal en forma de pistolita. Y ahí lo introduces los dos. Ojo que siempre cuando van a hacer tacto vaginal, siempre tienen que decir a la paciente los procedimientos que están haciendo. O sea, es decir, que si están haciendo tacto vaginal, le tienen que decir, señora, voy a hacer tacto vaginal y ella sabe que le van a introducir los dedos. Entonces, también le van avisando, señora, ahorita en este momento voy a introducir mi dedo. Me avisa si siente dolor, incomodidad, de pronto por ahí. No le vayan a meter de sorpresa porque a veces esa introducción puede ser incómoda y dolorosa también para las pacientes. Entonces, sí se pueden quejar. Entonces, siempre todo procedimiento vayan explicando a los pacientes, a las pacientes, sea hombre o mujer, siempre expliquen. Y en este caso, las mujeres, pues también. Y es así como se hace el tacto vaginal, como están viendo en mi imagen. Dedo índice, que es este, y dedo medio, forma de pistolita y entran. Entran a palpar o a sentir el canal vaginal y ya saben que cuando una paciente por ahí está gestando, ¿no? Se tiene que buscar el cuello uterino, que es este, o la entrada de este cuello uterino para que ustedes metan ahí el dedito y pues puedan ver el grado, ¿no? De cuánto más o menos está la paciente para que vean si ya su embarazo o su parto se está acercando para poder dar a luz o no, o si todavía falta. Entonces son procedimientos que se utilizan en esta especialidad.
Y nada más, y acá les vuelvo a poner otra de los diagnósticos diferenciales que forman parte de la vulvovaginitis. Los pongo tres porque en verdad vienen preguntas de examen para que sepan. Entonces, pues, ¿tienen preguntas hasta acá? Acá se viene lo que es la autoevaluación, que son banqueos de exámenes de medicina nacionales en realidad. Entonces, para que ustedes pues puedan banquear. Pues miren, esta es la primera pregunta de lo que hemos estado hablando. Y es, niña que no menstrua presenta dolor abdominal cíclico, es decir, cíclico, menstruaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Y acá tienen las alternativas. Y esta pregunta vino en el ENAM del 2012. Es el examen nacional de medicina. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? Nos dice, niña que no menstrua presenta dolor abdominal cíclico. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordemos que aquí nos hablan de lo que es una amenorrea y ya sabemos que existen dos tipos de amenorrea, primaria, secundaria. Por tanto, si nos hablan de primaria, el grupo etario son las niñas, son las adolescentes, de pronto por ahí 15, 16, que nunca les ha venido una menstruación anteriormente. Entonces, uno de los casos o una de las causas comúnmente vistas en lo que es amenorrea primarias en niñas es el himen perforado, porque no hay por dónde es que la menstruación salga, ¿verdad? O tenga una salida. Entonces, por tanto, pues acá la respuesta es himen imperforado. Dos, ¿cuál es la primera causa de amenorrea secundaria en una paciente en edad reproductiva y sexualmente activa? Les dije que una de las causas en cuanto a secundario es el embarazo, lo más frecuentemente visto. Recuerden que en amenorrea secundaria son mujeres que ya anteriormente han tenido menstruación, pero de repente les ha dejado de venir. Hay varias causas, pero la más frecuente o la más frecuentemente vista es el embarazo. Si en caso no fuera embarazo, la mujer viene porque tiene amenorrea y todo lo demás, descarten primer embarazo porque es una de las primeras causas. Si en caso no fuera embarazo, pues existen otras causas más de amenorrea. Pero en este caso nos dice cuál es la primera causa de amenorrea en edad reproductiva y sexualmente activa. Entonces, viendo estos detalles nada más con esta, uno puede pensar en amenorrea secundaria causada por lo que es el embarazo. Otro nos dice, el test de las aminas se utiliza para diagnosticar. En este caso es vaginosis bacteriana. Recuerden que en el cuadro amarillo estábamos viendo el test de las aminas y cómo es que se ve, cuántas cruces se les da por cada patología que forma parte del síndrome de vulvovaginitis, ¿no? Entonces, una de ellas, hemos visto ahí que en lo que es el test de las aminas estaba la vaginosis bacteriana para poder diagnosticar alterado. Entonces, pues por eso es que esa es la respuesta. Ahora, en la cuarta pregunta nos dicen, ¿cuál es la característica del flujo vaginal en la vaginosis bacteriana? Recuerden que cada patología tiene sus características. Y en la vaginosis bacteriana estaba que el olor era fétido y el color era blanco grisáceo, mientras que en la candidiasis vaginal era blanco y en la tricomoniasis era verdoso, ¿se acuerdan? Entonces, pues por eso es que acá la respuesta es fétido y grisáceo. Nos ponen otro ejemplo, otro caso clínico en realidad. Paciente con flujo vaginal espeso y cremoso. Siempre que vean flujo vaginal espeso y cremoso o leche cortada,
y que está asociado a prurito, ese es más cantado porque es, ya saben. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Candidiasis vaginal, porque es una de las manifestaciones clínicas de la famosa candidiasis vaginal. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿cuál es la noxa, el patógeno que produce candidiasis vaginal? También lo saben, por eso es que lleva su nombre, es la Candida albicans. Y ya, nada más, chicas. Eso sería con todo con respecto a la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?